Bueno amigos, pues nos encontramos aquí en El Paso en un día un poco bastante caliente y con bastante calima, y lo primero que a bote pronto me viene a la cabeza es que, ay Dios mío, con este calor y con agua, bueno, pues la producción va a seguir aumentando. Y nos encontramos con Domingo Martín, presidente de Asprocan, y vamos a hablar de este momento, un momento que una prensa ha dicho que es conflictivo, pero vamos a tratar de aclarar desde el punto de vista de Asprocan, bueno, pues qué es lo que pasa. Lo primero de todo, saludarlo. Domingo, buenos días. Hola, buenos días. ¿Por qué se habla en la prensa de que es un periodo conflictivo? Bueno, entiendo que todo esto tiene que ver sobre todo con la PNL propuesta en el Parlamento de Canarias, que ha dado lugar a ciertos enfrentamientos porque, digamos, había una decisión mayoritaria de las organizaciones de productores en Asprocan y de alguna manera la PNL ha sobrepasado ese acuerdo de Asprocan, ¿no? Si entramos en materia, ¿cuáles son los puntos de esa proposición no de ley presentada en el Parlamento, en la cual no está de acuerdo la mayoría de Asprocan? Bueno, hay que pensar que sí hay un acuerdo unánime para que nuevas plantaciones de plátanos no accedan a las ayudas, por lo menos durante un tiempo, por dos causas principales. Una es una saturación de mercado que estamos viendo desde hace ya más de un año y que acontece fundamentalmente por causas climáticas, es decir, para una misma superficie de plátanos se produce mucho más porque el ciclo en un periodo tan cálido se acorta en la platanera, con lo cual se produce en menos tiempo y da lugar a eso, a una mayor producción, sin que necesariamente haya una superficie mayor cultivada. Sí hay que decir que debido a que es un sector estable, el único sector estable de la agricultura canaria, pues que lleva más de 30 años creciendo lentamente esa superficie y estabilizándose. Eso da lugar a que pues siempre los kilos tiendan a mantenerse o a subir, y si le sumamos una climatología muy positiva para producir plátanos como hemos tenido el año pasado, pues da lugar a la saturación. Eso da lugar a que se trata de alguna manera de resolver estos excesos, porque dan lugar a eso, a saturación de mercados y a que las ayudas tengan que repartirse tocándole menos al agricultor por kilo, y da lugar a conflicto. Algunos creen que eso se puede resolver con medidas determinadas de ámbito burocrático con las ayudas, y sí está claro que el sector consensúa que las nuevas plantaciones no tengan derecho a ayuda, pero el resto de las medidas han dado lugar a elementos de conflictividad. Por ejemplo, es necesario también poner un tope a la producción por hectárea que tenga ayuda, pero hay que hacerlo de tal manera que no dañe a muchos, sobre todo pequeños productores, que son muy buenos cultivadores o están en buenas zonas de cultivo y dan lugar a que puedan pues tener producciones muy elevadas. Domingo, se ha presentado muchas veces este conflicto como una lucha entre grandes y pequeños. Tú me estás diciendo que en principio los pequeños son los más afectados. Hay que tener en cuenta que los que suelen ser más productivos son muchos pequeños, porque el que cultiva una pequeña superficie puede ser más intenso que el que lo hace en una gran superficie. Normalmente los agricultores con mayores productividades en Canarias son pequeños agricultores, también a veces por errores administrativos, porque hay superficies que no se han dado de alta, pero no significan ningún fraude de tipo comercial, sino porque quizá hay superficies por problemas de herencia, de ponerlos al día en los correspondientes registros, y que hay agricultores que aparecen con mayores productividades de las que debiera, pero se ven errores administrativos. Lo que se plantea en la PNL es que hay que quitarle una gran cantidad de dinero a muchos pequeños y a algunos grandes para dárselo en la ayuda a muchos pequeños y a algunos grandes, con lo cual la conflictividad está servida. Eso es como un elemento de conflictividad, pero también hay otro fundamental, que es el alargamiento del periodo para los históricos. Pero vamos primero, si te parece, Domingo, por, por esa cantidad de producción que estaría arreglado, es decir, una modulación. Esta modulación presentada en la proposición de ley no corresponde a la modulación europea, ¿no?
Sí, realmente no. En toda la agricultura europea para las ayudas hay modulaciones, es decir, quitarle a los de mayor superficie o reducirle las ayudas. En este caso no es esa modulación, en Canarias se ha visto que no es un sistema conveniente para la agricultura canaria y así lo es. Sin embargo, aquí se quiere aplicar una modulación a la productividad que se debe aplicar, pero teniendo cuidado de no afectar a muchos pequeños productores como se quiere afectar. Era 65.000 por hectárea y ahora ustedes se habían pedido de 70 a 80, ¿no? Sí, digamos, habíamos consensuado en las organizaciones de productores en Asprocan, la mayoría, el que la consejería eligiera la cantidad por hectárea, pero estimamos que un mínimo de 70.000 y el intervalo de 70 a 80.000 kilos sería lo conveniente, como utilizar como tope. Y entendemos que además estaba muy próxima a la postura que tenía la consejería en ese momento, que eran de 68.500, de 68.500 a 70.000, no es, como vemos es prácticamente lo mismo. ¿Por qué se cambió? Bueno, no sabemos por qué se cambió en la PNL y se hizo otra propuesta, ni de dónde salió, ¿no? Hay que tener en cuenta que este es un sistema que lleva más de 30 años funcionando y ahora de repente se trata de quitarles a uno para darle a otro, con lo cual el conflicto está servido. Aunque, digamos, se coja de menos para dar a más, el conflicto está servido de cualquier manera. Y va en contra de las normas que hemos tenido durante 30 años en el sector. A esto se le sume también otra, que yo creo que es de mayor conflictividad o de tanta, que es cambiar el sistema para históricos de 2 a 3 años, porque castiga a muchos productores que pueden tener una situación negativa de enfermedad, de cualquier problema familiar, en pequeños productores que por lo que sea durante un periodo largo hayan bajado su producción y que luego esas fincas, para ponerlas en circulación, para venderlas, para entregárselas a medianeros, a cualquiera que las quiera atender, bajará mucho su valor porque tardará mucho más tiempo en recuperar. Es decir, se ha pasado de 2 a 3 años el periodo. En la propuesta que se quiere hacer, sí. Pues esa propuesta castiga a muchos productores, normalmente pequeños y grandes, que han pasado por una circunstancia negativa, por no encontrar, digamos, trabajadores adecuados, por problemas de salud. Y entonces lo que no parece bien es que el sector a esas explotaciones les dé un carácter de acabar con ellas, porque no les da la oportunidad de volver a recuperarse, sino que las hunde más. Pues ese es un elemento que vemos bastante negativo en la PNL y es donde más división hay, porque castiga a muchos, sobre todo pequeños productores. Lo que sí está claro es que hay que actuar en esas nuevas plantaciones, también hay que actuar en aquellas plantaciones en las cuales pues se trae fruta de otro sitio para esas nuevas plantaciones, porque eso al final va a ser pues el final del sector, es decir, si seguimos así en ese plan, ¿no? Aunque está claro que hay que limitar, es decir, como hemos dicho, hay un consenso entre todos de que la superficie de plátano de Canarias la nueva superficie no debe tener acceso a las ayudas, por lo menos durante años, porque también pueden bajar la totalidad de la producción. No sabemos la climatología, que en este caso está siendo benigna para producir, pero también pueden venir campañas totalmente negativas, ¿no? Todo lo contrario. Por ejemplo, que venga temporales, vientos, ¿no? A ver, la climatología la tendencia actual de cambio climático da por una parte le viene bien al sector para producir más a cualquiera, en términos de que la hectárea produce más, adelanta los ciclos, pero también tiene como inconveniente que los riesgos de temporales de viento son mucho mayores, es decir, la probabilidad de ciclones tropicales es ahora mucho mayor que hace 10 o 15 años. El delta famoso solo nos tocó una cola. Si hubiera pasado el centro del temporal por nosotros, nos hubiera ocasionado un problema de producción por lo menos durante 2 años. Esos riesgos cada vez son mayores. Y si nos vamos a la ayuda compensatoria, hasta el 2027 no se puede cambiar, porque no hay negociación. Y el incremento de la producción hace que a cada productor le toque menos. Es decir, también es malo. Por supuesto, es un elemento que está ahí, llevamos como 15 años sin que se tocan a ese nivel las ayudas y es un objetivo que para el nuevo presupuesto del 2027 nos sumamos los sectores productores de Martinica, Guadalupe, Madeira, Canarias,
las correspondientes regiones ultraperiféricas y los gobiernos de Francia, España y Portugal para tratar de negociar un incremento de ficha, que no será sencillo porque hay los nuevos países que se han sumado a la Unión, son países normalmente con rentas agrarias más bajas que la de España, pero es un objetivo que tenemos que tratar de conseguir. Pero además de las ayudas tenemos que tratar de gestionar bien los mercados, es decir, seguir actuando intensamente en las campañas de comunicación, tratar de que cuando los mercados están saturados no permitir que se saturen tanto, que se hundan tanto. Ya sé que a veces hay una noticia o noticias positivas que hay que contar dentro de todo lo negativo. Porque también es verdad que digamos que las retiradas estaban esperadas en este momento por algunos sectores que querían que esto ocurriera, claramente, porque no tenían noticias que contar. Veníamos desde febrero con precios tremendamente altos y nadie en ese periodo no dijo nada, nadie de estos que están saliendo ahora. Y lo que no puede ser que a las primeras de cambio, meses tradicionalmente malos para el plátano como son julio y agosto, es que el 70% de los julio y agosto tienen malos precios, pues esto no es ninguna novedad. Prácticamente en julio veíamos que se podía salvar el verano, pero de repente las marcas subieron de una semana para otra en 1 o 2 millones de kilos y todo se ha venido abajo porque la demanda en el verano es inelástica, es decir, por mucho que bajen los precios la gente no compra más plátanos en este periodo. A partir de septiembre será otra cosa. Domingo, ¿se han tomado las medidas de la retirada de fruta a tiempo? Porque muchas veces hemos hablado ese tema, que a veces se ha tardado mucho en tomar esa decisión. Es cierto, a ver, para que una retirada funcione, es decir, el objetivo de retirada es que al mercado vayan un número de kilos suficiente y no máximos para que al menos haya un precio mínimo en ese mercado. Y el resto hay que gestionar qué hacer con él. Si un mercado se ha ido tan abajo como se ha ido, es porque no se ha retirado todo lo que se debía. Se tenía que haber retirado para mantener un precio más elevado, mínimo más elevado, se tenía que haber retirado más y antes. ¿Por qué esas cosas no ocurren? Bueno, las decisiones de retirada no las toma Asprocan, las toman las organizaciones de productores y por normativa, por reglamento interno, deben ser tomadas por unanimidad, con lo cual pues se complica el tomarlas en el momento adecuado, con las cantidades adecuadas, pero son las organizaciones de productores las que toman esa decisión. Y esta manera de tomar las decisiones es la que ralentiza mucho el que se tomen decisiones adecuadas. Hay que decir que hay noticias, como decía, que hay que aprovechar en sentido positivo. Marruecos es un mercado que nos está permitiendo que una parte de esa fruta no se inutilice, aunque los precios allí son bajos, pero permite al menos no inutilizar fruta. Nos viene echando una mano desde ya el año pasado y las exportaciones allí crecen, están creciendo. Y por otra parte, una noticia positiva también, que es bueno para animar la venta, es que los supermercados cada vez están actuando más rápido trasladando el precio de verde al consumidor. Hay mucha gente que se queja que eso no ocurre, que ocurre muy lentamente, y es verdad que ocurre lentamente, pero ocurre mucho más rápido que la campaña del año pasado. Ahí se está mejorando, las relaciones entre las cadenas están mejorando y puede que no ocurra con la velocidad que quisiéramos, pero sí está funcionando a mucha mejor velocidad que el año pasado.